Llevo unos meses probando esto, la montura Star Tracker que está revolucionando el mundo de la fotografía nocturna. ¿Quieres saber más sobre ella y acceder a una guía de inicio desde cero totalmente gratuita? Quédate hasta el final de este vídeo porque voy a darte un enlace desde el que podrás descargarla. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en su sentido más amplio. Prepárate para tomar nota de todo lo que puede ofrecernos este pequeño gran tracker. Benro Polaris es una idea de la marca Benro, conocidísimo fabricante de trípodes fotográficos de alta calidad, y que realmente inició como una rótula fotográfica motorizada. ¿Y qué utilidades podía tener una rótula fotográfica motorizada? Pues por ejemplo, aparte de la precisión que nos podría ofrecer el encuadre de nuestra fotografía de forma milimétrica, también la realización de fotografías panorámicas de forma totalmente automatizada. Esta rótula motorizada estaba inicialmente motorizada solamente en 2 ejes, y de hecho si accedemos al kit básico es lo que recibiremos en casa. Pero a alguien en algún momento se le ocurrió incorporar un tercer eje de quita y pon a esta rótula, el eje Astro. Y con este tercer eje convertimos a esta rótula fotográfica motorizada en una auténtica montura Star Tracker con sistema GoTo de lo más novedoso. Las monturas Star Tracker tradicionales no son otra cosa que monturas astronómicas de tipo ecuatorial, miniaturizadas y que funcionan en 2 ejes, el eje de declinación y el eje de ascensión recta, que es el que nos permite realizar el seguimiento del cielo nocturno manteniendo el encuadre en nuestra cámara. La Benro Polaris en cambio funciona en 3 ejes, y a pesar de ello sigue siendo una de las monturas Star Trackers más pequeñas, compactas, portables y con mayor capacidad de carga del mercado, hasta 7 kilos. Y sin necesidad de contrapesar, porque de hecho esta montura no nos ofrece la posibilidad de ser contrapesada. Así que en este tracker tan compacto podemos cargar prácticamente cualquier equipo fotográfico del mercado. ¿Y qué hace tan especial este tracker frente a otros del mercado? Pues podríamos empezar por su conexión y su control. La Benro Polaris se conecta con nuestro móvil vía Wi-Fi y el manejo de la montura lo realizamos a través de una app, la app Polaris. Desde la app podemos desde nivelar el equipo, controlar los motores de forma totalmente manual, acceder a todas las funcionalidades de la rótula fotográfica en sí, hasta acceder a la sección Astro, donde tenemos todo lo relacionado con astrofotografía y traqueo del cielo nocturno. Desde esta sección evidentemente también podemos hacer alineación polar, otra de las grandes novedades de esta montura. Como puedes ver, en esta montura no tenemos ningún tipo de buscador polar ni nada parecido. Tampoco disponemos de ningún láser, como por ejemplo se utiliza en otras monturas como la MSM Rotator. Y es que para realizar una alineación polar con esta montura, en primer lugar debemos calibrarla a través de los datos GPS y la brújula de nuestro móvil. Y en segundo lugar terminaremos de hacer una alineación fina apuntando nuestra cámara a cualquier objeto celeste que elijamos. Para esto tendremos que tener la cámara conectada con la montura a través del cable adecuado, y será tan sencillo como introducir el objeto seleccionado en el centro de la cruceta que nos saldrá en la pantalla. Podemos hacer la alineación polar con la estrella polar, con Polaris, pero también podríamos hacerla con la Luna, con el Sol, con Júpiter o con cualquier estrella del cielo nocturno. A partir de ese momento la montura ya estará preparada para localizar el objeto que le indiquemos a través de su sistema GoTo y realizar el seguimiento por el cielo. Y hasta aquí serían las funcionalidades de un tracker diferente, pero en definitiva un tracker. ¿Pero qué hace verdaderamente a la Benro Polaris definitivamente única frente al resto de monturas Star Tracker del mercado? La posibilidad de hacer panorámicas traqueadas de varias filas de forma totalmente automatizada y desatendida. Esta funcionalidad exige como mínimo un vídeo entero dedicado a ella. Pero si verdaderamente estáis interesados y queréis saber más sobre la Benro Polaris, solamente me lo tenéis que decir en los comentarios y dedicaré una serie de vídeos a las diferentes funcionalidades que nos ofrece esta montura. Por cierto, si has llegado hasta este punto del vídeo y verdaderamente quieres empezar a dar tus primeros pasos con la Benro Polaris, creo que eres merecedor de acceder a la guía de inicio que he preparado para ella, para que puedas empezar a obtener resultados desde el momento cero. Solamente tienes que acceder al enlace que te dejo aquí debajo y descargarla. Y bien, ¿cuáles son para mí los pros y contras de la Benro Polaris? Vamos a empezar por los pros. Como te he dicho, es una montura compacta, portable y con una alta capacidad de carga,
probablemente la mayor del mercado en monturas Star Tracker, 7 kilos, y sin necesidad de cargar con contrapesos. Aunque la gran cantidad de funciones que nos ofrece puede llegar a intimidar en un principio, en la práctica su configuración y uso es realmente muy sencillo. En la propia montura encontramos todas las funcionalidades para nivelarla y para alinearla. Además, como hemos visto, podemos hacerlo con cualquier objeto celeste, lo que hace que todavía sea más sencillo su uso. Su sistema GoTo permite a cualquier usuario acceder al mundo de la astrofotografía sin tener conocimientos previos sobre astronomía. Y su funcionalidad de panorámicas traqueadas hace que este proceso, uno de los más complejos que podemos realizar en fotografía nocturna, se realice de forma totalmente automatizada y desatendida. Pero también encontramos una serie de contras. Probablemente su principal contra sea su precio, porque hablamos de un tracker que cuesta entre 1.200 y 1.300 euros, lo que es un precio elevado para un tracker. Y sobre todo si tenemos en cuenta que por algo menos de este precio podríamos acceder a monturas astronómicas avanzadas como la Skywatcher HEQ5 Pro, una montura muy probada en astrofotografía con excelentes resultados. Aunque también debemos tener en cuenta que no hablamos del mismo producto, ya que la HEQ5 Pro es una montura para telescopios, una montura voluminosa y muy pesada, y esta montura de aquí podemos llevarla en una mochila fotográfica. Los primeros pasos con esta montura pueden intimidar por el gran número de configuraciones y funcionalidades que tiene, pero esto ya lo tienes solucionado con la guía de inicio que te acabo de regalar. La imposibilidad de conectar un sistema de autoguiado. Esto hace que esta montura no sea una montura válida para la práctica de astrofotografía de cielo profundo a altas focales. Podemos practicar astrofotografía de cielo profundo con focales cortas y medias, y con altas focales también podríamos hacerlo, aunque tendríamos que limitar el tiempo de exposición hasta exposiciones máximas en el entorno de 1 minuto. Con exposiciones más largas, lo más probable es que tengamos trazas en las imágenes. ¿Tendremos la posibilidad de conectar un sistema de autoguiado a esta montura en el futuro? El firmware de esta montura está en continua evolución, así que es una posibilidad. Hecha esta presentación de la Benro Polaris, te recuerdo que del 5 al 12 de mayo de 2024, Néstor Rodán y yo estaremos con un grupo reducido de fotógrafos en la isla de La Palma, fotografiando sus paisajes y sus impresionantes cielos nocturnos. Disfrutaremos de una visita privada para el grupo a las instalaciones del GTC, el Gran Telescopio Canarias, el telescopio óptico más grande del mundo. Y practicaremos fotografía nocturna y astrofotografía con la Benro Polaris y con otros equipos astrofotográficos que te he ido enseñando en el canal, bajo el mejor cielo nocturno del hemisferio norte. ¿Te animas a venirte? Ya tenemos salida garantizada. Y respecto a la Benro Polaris, ¿qué te ha parecido? ¿Te gustaría que trajese más contenido en detalle sobre las diferentes funcionalidades que tiene esta montura? Dímelo abajo en los comentarios. Y hasta aquí llega una semana más el vídeo de Natural Portraits. Espero que toda esta información te haya resultado útil e interesante. Nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. ¡Adiós!